Gracias. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de América y Johanna Gabriel. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 6 versos 47. San Juan capítulo 6 versos 47 al 59, donde dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas sucedieron en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el pan que desciende del cielo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pan que desciende del cielo. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios colocó en el huerto del Edén el árbol de la vida. Dice el Génesis capítulo 2, verso 8 al 9. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí encontramos que del Génesis
está la oportunidad para el ser humano vivir eternamente. Hay una oportunidad que el ser humano necesita entender para tomar y vivir eternamente. Ahora, luego que el ser humano pecó, perdió la oportunidad de continuar viviendo por toda la eternidad. El ser humano, el día que pecó, murió. Pues Dios había dicho al ser humano en este mismo capítulo 2, versos 15 en adelante, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, que la vida de Adán y Eva, para poder continuar viviendo por toda la eternidad, estaba condicionada a que no comieran del árbol de ciencia del bien y del mal, porque al hacerlo pecaban contra Dios. Y la vida eterna para toda persona que quiera vivir eternamente está condicionada a que el ser humano se aparte del pecado y reciba a Cristo como su Salvador, que es la vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, no hay otra forma para el ser humano vivir eternamente a menos que no sea a través de Jesucristo. El árbol de la vida en el huerto del Edén es Jesucristo. Y Él allí estaba en su cuerpo angelical. Encontramos que en el libro del Apocalipsis Dios hace una promesa muy importante. En el capítulo 2 del Apocalipsis, verso 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahora encontramos que el ser humano obtiene una oportunidad delante de Dios para comer del árbol de la vida, pues el ser humano había sido sacado del huerto del Edén en el mismo capítulo 3, luego de pecar contra Dios, en el verso 22 al 24, y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pues Dios no quiere que el ser humano, en su condición de pecador, viva eternamente, porque es un problema para el mismo ser humano y para todo el programa de Dios. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El ser humano, cuando pecó, murió.
Dios había dicho: el día que comas del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Luego que el ser humano pecó, encontramos que Dios juzgó a la serpiente, a Eva y también a Adán, y luego los sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva, y continúa viviendo el hombre. Adán y Eva continuaron viviendo, y Adán vivió 930 años. Dice el libro del Génesis, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Pero no había dicho Dios: el día que comas del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Ahora, ¿murió o no murió el día que comió del árbol de ciencia del bien y del mal? Murió. Pero si murió, ¿por qué continuó viviendo y vivió 930 años? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, sin haber pecado ante Dios, tenían vida eterna, no podían morir. Lo único que los haría mortales sería comer del árbol de ciencia del bien y del mal, y al hacerlo pecarían ante Dios. Por lo tanto, el pecado era la única causa que los sacaría de la vida eterna. Por lo tanto, cuando pecaron ante Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 23. Y también en Romanos capítulo 6, verso 23, dice San Pablo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el ser humano, al pecar en el huerto del Edén, murió. En el momento en que pecó, murió a la vida eterna, y solamente le quedó vida temporal que le duró 930 años. Pero la vida eterna murió, por eso no pudo continuar viviendo eternamente en su cuerpo de carne, y Eva tampoco. Y por consiguiente, por cuanto la raza humana estaba representada en Adán, y aún Eva estaba representada en Adán, porque Eva salió de Dios a través de Adán. O sea, Eva vino de Adán, y la raza humana ha venido de Adán. Son todos los seres humanos descendientes de Adán y Eva. Ahora, encontramos que también la cizaña fue sembrada, pero de eso no vamos a hablar muy claramente. Cristo habló del trigo y de la cizaña, en donde muestra a los hijos e hijas de Dios como el trigo, y muestra a los hijos del maligno, del diablo,
con la cizaña. Ese es un misterio que en la Biblia fue oculto, pero ahí está en la Biblia. La ciencia lo busca por otros estudios y no puede encontrar ese misterio. No puede encontrar el misterio de la raza humana. Busca su origen y se remontan a millones de años atrás, donde encontraron de millones de años atrás seres y dicen que ese era el ser humano antes de ser como es en la actualidad. Pero realmente esos cuerpos que ellos encuentran de millones de años son los cuerpos de la raza de la serpiente, que era la raza más cercana al ser humano, la cual encontramos que fue maldecida por Dios. Esta raza, y de esa raza era la serpiente que engañó a Eva. Ahora, en esta serpiente, que era la forma de un hombre, fue que el diablo se metió y engañó a Eva e hizo pecar a la raza humana. Por eso en el libro del Apocalipsis, el diablo es llamado también la serpiente antigua, y diablo y Satanás, porque él se colocó dentro de la serpiente antigua. O sea que era el diablo dentro de un ser de esta raza de la serpiente que existía en la tierra. Con la maldición que Dios le echó, perdió su forma física y fue convertida en una serpiente, en una culebra. Por eso la ciencia no encuentra el eslabón perdido que hay entre el chimpancé y el ser humano. Pero ese eslabón perdido entre el animal y el hombre es la serpiente antigua. Y el eslabón entre el hombre y Dios, ¿cuál es? El Señor Jesucristo. Ese es el eslabón que une la raza humana con Dios, la reconcilia con Dios y trae a existencia una nueva creación, una nueva raza con vida eterna, una raza nueva restaurada a la vida eterna. Vimos que la promesa en Apocalipsis capítulo 12, verso 7 es: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Lo leímos al principio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por lo tanto, el ser humano tiene que vencer. ¿Qué va a vencer y cómo va a vencer? Vamos a ver, porque todos queremos comer del árbol de la vida y vivir eternamente con Cristo en tu reino. En el capítulo 12 del Apocalipsis, versos 7 en adelante, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de vosotros, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Al final de la dispensación de la gracia, el diablo será echado por tierra y luego le quedarán 3 años y medio, que es el lapso de tiempo de la gran tribulación, donde el diablo, sabiendo que tiene poco tiempo, desciende con gran ira, y al descender con gran ira descarga esa ira contra los habitantes del planeta Tierra, contra los creyentes en Cristo que no tenían el aceite del Espíritu Santo y por consiguiente son las vírgenes insensatas, y contra el pueblo hebreo. Y el diablo destruirá, perseguirá a muerte y matará a los creyentes en Cristo, representados en las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas, y matará también a 144,000 hebreos y a muchos más hebreos, porque se levantará en contra del pueblo hebreo para destruirlo, porque sabe que le queda poco tiempo, 3 años y medio, luego que sea echado del cielo, lo cual ocurrirá cuando Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero. Subiremos a la cena de la boda del Cordero con Cristo a la casa de nuestro Padre Celestial, y ya allí no estará el diablo. Él será echado por tierra y estará en la tierra, y estará con grande ira destruyendo a las vírgenes insensatas que no tenían aceite, no tenían el Espíritu Santo, son los creyentes sin el Espíritu Santo, y destruirá 144,000 hebreos y a muchos más hebreos también, y a muchas más personas también. Pero los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, los creyentes en Cristo que lo han recibido como su Salvador, pidiendo perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo los recibe, y con su sangre Cristo los limpia de todo pecado, y quedan como si nunca en la vida hubiesen pecado. Quedan justificados ante Dios y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Han nacido del agua y del Espíritu, y por consiguiente han entrado al reino de Dios, y por consiguiente han entrado a la vida eterna. Han nacido en el reino eterno de Jesucristo
en la vida eterna y a la vida eterna. Han comido del árbol de la vida, que es Cristo, recibiéndolo como nuestro Salvador y siendo bautizados en agua en su nombre. Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado y obtenemos la victoria en contra del diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa es la forma para vencer al diablo. Y esa es la forma para nuestros pecados ser quitados de nosotros y quedar como si nunca en la vida hubiésemos pecado ante Dios, quedar justificados ante Dios. Esa es la forma para el ser humano ser restaurado a la vida eterna. Y eso es comer del árbol de la vida. Y eso es comer el pan de vida, el pan que desciende del cielo. Y Cristo dijo: yo soy el pan de vida, el pan que ha descendido del cielo. Eso es comer del pan de la vida eterna, que es Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dio su vida por el mundo para que todo ser humano pueda recibir la vida eterna de Cristo y vivir eternamente con Cristo en su reino. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios dio al pueblo hebreo alimento, carne y maná del cielo. Y ese alimento los mantenía en buena salud, no se enfermaban. Y luego Dios dijo a Moisés que le dijera a Aarón que tomara de ese maná y colocara en una vasija de oro y lo llevara al lugar santísimo y lo colocara dentro del arca del pacto. Por lo tanto, el día sexto cayó maná en una doble porción y Aarón tomó maná en una vasija, la llevó al lugar santísimo, la colocó en el arca del pacto y allí permanecía. Ese maná no lo podía ver ninguna persona excepto el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y eso, si abría el arca del pacto y miraba dentro. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, por cuanto vimos que el maná allá en el tabernáculo que construyó Moisés estaba en el lugar santísimo. Vean, vamos a leer primeramente Hebreos capítulo 9, verso 13 en adelante. Vamos a leer el pasaje completo para que tengan el cuadro claro. Capítulo 9, verso 1 en adelante dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná. La vara de Aarón
que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aquí podemos ver lo que estaba en el lugar santísimo. Estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y también estaba el maná en una vasija de oro, y también allí estaba el incensario, dice San Pablo, un incensario de oro, el cual el sumo sacerdote utilizaba para entrar al lugar santísimo. Y ahora Cristo dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y dice también: no les dio Moisés el pan del cielo. Y veamos aquí claramente lo que nos dice Cristo aquí, donde habíamos leído al principio. Dice: yo soy el pan de vida. Capítulo 6, verso 48 de San Juan. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahora, toda persona que come de este pan, el cual es Cristo, lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y recibe el Espíritu Santo, ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido a la vida eterna y ha entrado en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, que es el reino de Dios. Ahora, Cristo dijo: el que come de este pan vivirá eternamente. Y encontramos que las personas que han recibido a Cristo como su Salvador desde el tiempo de los apóstoles hacia acá, han vivido en la tierra y luego han muerto. Pero Cristo no había dicho: el que come de este pan vivirá para siempre. También Él había dicho: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. No murió la persona cuando su cuerpo físico murió, porque esa persona tiene vida eterna. Lo que murió fue su cuerpo de carne, su casa terrenal, pero esa persona tiene vida eterna y pasó a vivir a otra dimensión, que es el paraíso, que es la sexta dimensión, donde están los apóstoles con todos los creyentes nacidos de nuevo del tiempo de los apóstoles, y donde están los creyentes del tiempo de las diferentes edades de la iglesia con sus mensajeros, cada grupo con su mensajero. Ellos no están muertos, solamente murió su cuerpo físico, pero ellos están viviendo en su cuerpo angelical, el cual ellos tienen y el cual es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo físico. Y cuando Cristo complete su iglesia, cuando Cristo complete su reino, entonces Cristo se levantará del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 verso 1 en adelante, y lo abrirá en el cielo conforme Apocalipsis capítulo 6 verso 1 en adelante hasta el capítulo 8 verso 1 en adelante del Apocalipsis, y hará su obra de reclamo. Reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa,
resucitará a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y eternos, cuerpos con vida eterna, cuerpos iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo. Y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Dice capítulo 13, verso 20 al 21 de Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí San Pablo da testimonio que Cristo en su segunda venida transformará nuestros cuerpos físicos y entonces tendremos un cuerpo glorificado y eterno como el cuerpo glorificado y eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es tan importante para todo ser humano que desea vivir eternamente y tener un cuerpo eterno, joven, que representará de 18 a 21 años de edad, comer del pan que desciende del cielo, porque ese es el pan de vida, el pan del cual el que come vivirá eternamente. Y ese pan de vida que desciende del cielo es Jesucristo nuestro Salvador. Al recibirlo como nuestro Salvador y pedirle perdón a Cristo por nuestros pecados, Cristo nos recibe, nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y nos coloca en tu reino, produce el nuevo nacimiento en nosotros, y así nacemos a la vida eterna, y en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo una persona que deseaba vivir eternamente y que amaba a Dios, quería saber cómo tenía él que hacer. Y Jesús le explicó a Nicodemo cómo hacer. En el capítulo 3 de San Juan dice: respondió, capítulo 3, verso 3 en adelante, vamos a leer. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, no nos podemos maravillar de que sea necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Toda persona que quiere entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios necesita nacer de nuevo. Vean lo simple que es para usted y yo entrar a esta raza humana que habita este planeta Tierra. Tuvimos que nacer a través de nuestros padres terrenales. El que no ha nacido en esta tierra, el que no ha nacido, no puede decir: yo vivo en el planeta Tierra y soy un ser humano. Hay que nacer en esta tierra, hay que nacer a través de personas terrenales para
ser un ser humano, hay que nacer para pertenecer a la raza humana. Pero nacemos en medio de la raza humana a la vida, pero es una vida temporal, no es una vida eterna. Por eso la persona nace, va creciendo y comienza a hablar, comienza a caminar, luego lo envían a la escuela donde estudia y luego sigue creciendo y trabaja cuando ya ha terminado sus estudios, y si estudia también su profesión, tiene su profesión. Todas esas cosas son buenas terrenalmente porque tienen que ver con nuestra vida terrenal para el bienestar de nuestra vida. Y trabajamos porque necesitamos comer, vestir, y necesitamos comprar cosas para nuestro hogar, y los que necesitan un auto lo compran también. Pero todo eso pertenece a la vida terrenal, a la vida que es mortal. Por esa causa, todas estas cosas son temporales también. Ahora, así como hemos tenido que nacer por nuestros padres terrenales para poder tener vida en esta tierra, vida pero temporal, mortal, así también necesitamos nacer en el reino de Dios, que es el reino eterno, para tener vida eterna. Y ese nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo se efectúa en la persona al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su Salvador. Cristo lo perdona de todo pecado que haya cometido, y con su sangre Cristo lo limpia de todo pecado, y es bautizada la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu en el reino de Dios, a una nueva vida, a la vida eterna. Y así la persona es restaurada a la vida eterna, de la cual cayó Adán y Eva por pecar ante Dios. Y ahora, por confesar a Cristo nuestros pecados y pedirle perdón a Cristo, Él con su sangre nos limpia de todo pecado y nos restaura a la vida eterna. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y ahora toda persona nacida de nuevo, creyente en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Es una nueva criatura de una nueva creación, de una nueva raza con vida eterna, una nueva raza que nace a la vida eterna, y esa nueva raza son los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que componen la iglesia del Señor Jesucristo de etapa en etapa, de edad en edad. Estas son las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona quiere ser salva, toda persona quiere vivir eternamente. La raza humana está condenada a la muerte, pero todos los que quieren salir de esa condenación tienen una forma provista por Dios para ese propósito. Vean, en San Juan capítulo 3 está establecida la forma provista por Dios para que el ser humano
pueda ser salvo de la muerte y del infierno y del lago de fuego, donde serán destruidos, y pueda ser libre de todo eso y pueda entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Cristo en su reino. En San Juan capítulo 13, verso 16, verso 14 en adelante dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el tiempo de Moisés, por causa del pecado del pueblo, fueron enviadas serpientes venenosas que mordían a los hebreos allá en el desierto y morían, porque una persona mordida por una serpiente venenosa está condenada a la muerte. Y el pueblo clamó a Dios, y Dios presentó a Moisés la forma de ser librados de la muerte. Le ordenó a Moisés construir una serpiente de bronce y colocarla en un asta, y el pueblo que era mordido por serpientes venenosas miraban esa serpiente de bronce y no morían. ¿Cuál era el misterio de una serpiente de bronce levantada en el desierto? Y cuando las personas eran mordidas por serpientes venenosas, miraban esa serpiente de bronce y no morían. El bronce representa el juicio divino. Aquella serpiente de bronce representa el juicio divino. El pecado ya juzgado, ya fue juzgado el pecado en esa serpiente de bronce, y por consiguiente toda persona mordida por serpientes venenosas que estaba condenado a la muerte y que le quedaban pocos minutos de vida, daba una mirada de fe aquella serpiente de bronce y no moría. Quedaba cancelado el veneno y el efecto del veneno, que era la muerte. Todo eso es figura de Cristo, el Hijo del Hombre, que fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no muera la persona eternamente, no muere el alma de la persona, sino que viva eternamente. En el huerto de Edén, la serpiente antigua mordió la raza humana y colocó el veneno del pecado en la raza humana, y las consecuencias fue la muerte. La muerte murió a la vida eterna del ser humano, y luego vino a ser inmortal en el ser humano, y le siguió la muerte física a la raza humana. Pero ahora, por medio de Cristo, nuestro Salvador, así como las personas daban una mirada de fe a la serpiente de bronce en el tiempo de Moisés y no morían, ahora con una mirada de fe en Cristo y a Cristo, miramos a Cristo y reconocemos su primera venida y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, donde Él llevó nuestros pecados. El pecado de cada uno de nosotros fue juzgado y condenado en Cristo. Cristo tomó nuestros pecados y por eso Él fue condenado y fue crucificado en lugar de nosotros. Por lo tanto, con una mirada de fe a Cristo, creyendo en su primera venida y en su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, quedan transferidos nuestros pecados a Cristo, y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Cristo tomó nuestro lugar para morir por nosotros,
para que nosotros podamos vivir eternamente con Él en su reino. Por lo tanto, toda persona necesita comer del pan de vida que descendió del cielo, el cual es Jesucristo, nuestro Salvador. En el maná que estaba en el lugar santísimo fue tipificado Cristo, y en el maná que durante 40 años caía del cielo fue tipificado Cristo. El verdadero maná de vida eterna es Cristo. El maná que caía cada día en las mañanas en vez del pueblo hebreo era un maná que daba vida temporal, porque el que no come se muere, pero el que come no se muere, sino que continúa viviendo hasta que le llega el día de morir. Por lo tanto, aquel maná que daba vida temporal tipifica a Cristo, el maná del cielo, que da vida eterna al que come de él. En Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice el Espíritu Santo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del maná escondido. Aquí tenemos la promesa de comer del maná escondido. El maná escondido es Cristo. Ahora encontramos que toda persona que desea comer del maná escondido para vivir eternamente, lo que tiene que hacer es recibir el maná, que es Cristo, y así vivirá eternamente con Cristo en tu reino. De etapa en etapa, de edad en edad, ha venido el maná sobre la iglesia de Jesucristo. Ha sido dado por Dios al mensajero de cada tiempo, de cada edad, y Él lo ha dado a la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa causa, estos mensajeros son tipo y figura de Moisés trayendo el maná, pero en una escala diferente. Y encontramos que en cada tiempo Dios ha tenido alimento espiritual para el alma de las personas. El alimento físico nos da vida porque se convierte en células de nuestro cuerpo, pero usted no puede alimentar su alma con un pedazo de pan o con arroz y frijoles y carne de animales. Cristo nos dijo, y también Moisés, algo muy importante. En San Mateo capítulo 4, cuando el diablo estuvo tentando a Cristo, dice, capítulo 4, verso 3 en adelante, vamos a leer desde el 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual para el alma es la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios nos muestra a Cristo en su primera venida y su sacrificio en la cruz del Calvario, para que todos podamos comer del pan que descendió del cielo, de Cristo nuestro Salvador. En Amós capítulo 8 verso 11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En medio de la humanidad, en lo profundo de sus almas, hay hambre, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios para cada edad y cada dispensación, la cual viene de Dios por medio de su Espíritu Santo al mensajero en cada edad, y del mensajero pasa al pueblo. El mensajero es un siervo fiel y prudente, el cual ha sido colocado en la casa de Dios para repartir ese maná del cielo, repartir la revelación de Cristo a todos los seres humanos, para que puedan recibir a Cristo como su Salvador y puedan obtener el perdón de sus pecados, puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y puedan recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y entrar al reino de Dios, y así ser restaurados a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. La lectura que le cité hace algunos momentos del siervo fiel y prudente, veamos. Dice en el capítulo 24 de San Mateo, versos 44 en adelante, dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? La casa de su Señor es la iglesia del Señor Jesucristo, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, o sea, para que les dé el maná del cielo, para que les dé ese pan del cielo, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, para que les dé ese alimento para el alma, para que puedan vivir eternamente con Cristo en su reino? Sigue diciendo: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cristo pondrá sobre todos sus bienes al siervo fiel y prudente que esté dándole el alimento a tiempo a los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios, para que así estén bien alimentados con el maná que desciende del cielo, con la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, en donde Cristo está manifestado, donde Cristo es expresado a las personas, y por consiguiente las personas que escuchan la predicación del Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador están recibiendo el pan del cielo, el maná del cielo, el cual es Jesucristo nuestro Salvador. Y Él dijo, nuestro amado Señor Jesucristo
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. O sea, no muera su alma, no muera en el lago de fuego, donde serán destruidos los que no creyeron en Cristo. Esa es la segunda muerte. Hay otra muerte, la muerte espiritual. Primero, la persona no creyente en Cristo, pues muere espiritualmente, está muerto espiritualmente. Y luego, la segunda muerte es cuando Dios, en el juicio final, en donde Cristo será el juez, juzgará a todas las personas y a los incrédulos los condenará y los echará en el lago de fuego. Y todos los seres humanos dicen: Dios nos libre del lago de fuego, Dios nos libre de la segunda muerte. Pues saben ustedes una cosa, que ese clamor de lo profundo del alma de los seres humanos, Dios lo ha contestado. Dios nos libra del lago de fuego, la segunda muerte, a través de Jesucristo. El que come de este pan no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como su Salvador. Vean las demás promesas que hay aquí de parte de Cristo para todos los creyentes en Cristo. En San Juan capítulo 11, verso 25 en adelante, cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, su amigo, habla con Marta y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nosotros, ¿qué decimos? Sí, Señor, nosotros creemos que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Has venido al mundo para morir por nosotros y darnos vida eterna. En San Juan capítulo 6, versos 39 al 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué otra persona le puede prometer a usted resucitarlo en el día postrero, en un cuerpo eterno y glorificado, y colocarlo de nuevo en la tierra para vivir? Y para los que queden vivos para ese tiempo, ¿quién le puede prometer a usted transformarlos para que tengan un cuerpo eterno y glorificado? Hay alguien, y su nombre es Señor Jesucristo. Ese es el único que puede hacerlo, y lo hará. Lo hará con todos aquellos que creen en él, que lo han recibido como su Salvador. Cristo los ha perdonado y con su sangre los ha limpiado de todo pecado.
San Juan capítulo 13, verso 16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un asunto de fe en Cristo para los que quieren vivir eternamente. Y para los que no quieren vivir eternamente, pues de incredulidad a Cristo. El que no cree ya es condenado. Por lo tanto, le vendrán todas las cosas que están dichas y será echado en el lago de fuego, donde dejará de existir en alma, en espíritu y en cuerpo. Pero siendo que somos seres vivientes, almas vivientes, conscientes, personas que razonamos y que estamos conscientes de que existimos, queremos continuar existiendo, queremos vivir eternamente, no deseamos dejar de existir, deseamos vivir eternamente. Por lo tanto, Dios ha provisto la forma en que todo ser humano puede vivir eternamente. Toda persona que no recibe a Cristo, que no quiere venir a Cristo, miren lo que Cristo dijo en el capítulo 5, verso 40 de San Juan. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, o sea, para que tengáis vida eterna. Los que no quieren venir a los pies de Cristo, no quieren recibir a Cristo como su Salvador, no quieren venir a Cristo para recibir vida eterna. Pero los que vienen a Cristo, los que reciben a Cristo como su Salvador, vienen a Cristo porque quieren vivir eternamente. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente puede hacerlo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como su Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. El día de Pentecostés, San Pedro, predicando, entre las cosas que dijo a las personas que allí estaban presentes el día de Pentecostés, en el capítulo 2, verso 34 en adelante dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ya Cristo está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Cristo es el Rey de los cielos y de la tierra. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y San Pedro, en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos, dice, hablando aquí del 11 al 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre para salvación, y ese es Señor Jesucristo, porque solamente hay un solo Salvador, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Continúo leyendo acá el capítulo 2, verso 37 en adelante. Dice del libro de los Hechos, Pedro predicando, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento. Nacieron del agua y del Espíritu, obtuvieron el nuevo nacimiento, entraron al reino de Dios y obtuvieron un cuerpo angelical de la sexta dimensión, que es el paraíso. Y ahora, toda persona que desea vivir eternamente necesita saber que Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo, para que todo aquel que come de este pan viva eternamente. Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, creyendo en Cristo, es como comemos ese pan. Por lo tanto, toda persona tiene la oportunidad de confesar sus pecados a Cristo y obtener el perdón de sus pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, y obtener la victoria, porque esta es la victoria, y nuestra victoria es Jesucristo, el cual derramó su sangre para con su sangre limpiarnos de todo pecado y dar a cada creyente en él la victoria en contra del diablo, en contra del enemigo de Dios. Por lo tanto, la única forma en que el ser humano puede vencer al diablo es por medio de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y para eso, pues tenemos que comer el pan que desciende del cielo. Tenemos que comer el pan de vida que es Cristo, recibiéndolo como nuestro Salvador. Y todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá eternamente. La muerte física es algo temporal, pero la persona sigue viviendo en otra dimensión. Si es un incrédulo, o sea, si no es un creyente en Cristo, sigue viviendo también, pero en la quinta dimensión, que es el infierno, sigue viviendo en su cuerpo espiritual y permanecerá ahí hasta que Cristo establezca el juicio final después del reino milenial, para llevar a cabo el juicio final. Y luego esas personas serán presentadas en la segunda resurrección, presentadas delante del trono de Cristo, serán presentadas
delante del trono de juicio para ser juzgadas y condenadas y echadas en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Por lo tanto, la primera muerte, esta muerte física, no es buena, pero tampoco es la peor. La peor es la segunda muerte, que es en el lago de fuego, donde la persona muere en alma, espíritu y cuerpo también, porque Cristo juzgará a todos, resucitará en la segunda resurrección a todos los que van a ser juzgados, los juzgará y los condenará a todos los que fueron incrédulos, no lo recibieron como su Salvador, por lo tanto no tienen derecho a vivir eternamente, porque la única forma en que la persona tiene derecho a vivir eternamente es recibiendo a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene derecho a vivir eternamente en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. No tiene derecho a entrar al reino de Cristo. Se entra al reino eterno de Cristo ¿cómo? Naciendo de nuevo, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y siendo bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos del agua, el Evangelio, y del Espíritu, el Espíritu Santo, y así obtenemos nuestra entrada en el reino de Dios. No hay otra forma. Por eso se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Cuando arrepentidos de nuestros pecados los confesamos a Jesucristo nuestro Salvador, Él nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso es tan importante que todo ser humano reciba a Cristo como su Salvador, para que así tenga derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Y recibir a Cristo como nuestro Salvador, eso es comer del pan de vida eterna que es Cristo, el pan que desciende del cielo. Hemos visto que el pan que desciende del cielo es Cristo y fue tipificado en el maná que caía del cielo, y en el maná que está en el lugar santísimo, en el tabernáculo que construyó Moisés allá dentro del arca del pacto. Y ahora todo lo que era tipo y figura en el Antiguo Testamento se ha convertido en una realidad. Ahora el maná es Cristo. Cristo es el pan de vida eterna y Cristo es el árbol de la vida. Por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente con Cristo en su reino puede obtener esa bendición. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como su Salvador. No hay otra cosa ni otra persona en la cual poner nuestra esperanza de la vida eterna. Solamente hay una persona, y esa persona es nuestro amado Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cada persona, por cuanto tiene libre albedrío, escoge lo que desea. Desea ser condenado, pues no crea en el Señor Jesucristo. Desea ser salvo y vivir eternamente con Cristo en su reino, pues crea en el Señor Jesucristo, recíbalo como su Salvador. Él lo recibirá usted, lo perdonará y con su sangre lo limpiará de todo pecado. Y podrá ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá el nuevo nacimiento, y así entrará al reino de Dios, al reino de Jesucristo nuestro Salvador.
¿Cuántos ya han recibido el pan que desciende del cielo, a Jesucristo? Pues la buena noticia para ustedes es que ustedes tienen vida eterna, porque ustedes han comido del pan de vida eterna. Ustedes no morirán. Ustedes no morirán eternamente. Ustedes vivirán eternamente con Cristo en su reino, y yo también. Por lo cual nos veremos en ese reino milenial y en la eternidad en cuerpos eternos y glorificados. Pero todo el que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna y no tiene esperanzas, ni hay esperanzas de vivir eternamente esa persona. La persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador sabe que no tiene esperanza de vivir eternamente, pero estando vivo todavía en la tierra, tiene la oportunidad de decir: yo quiero vivir eternamente. ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dijo San Pablo al carcelero de Filipo. Por lo tanto, recibiendo a Cristo como Salvador, es que recibimos la salvación y vida eterna y la esperanza de vivir eternamente con Jesucristo en tu reino, con un cuerpo nuevo, joven y eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. No hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida eterna, y por consiguiente tenemos que asegurar la vida eterna para nosotros. Tenemos que asegurarnos con Cristo en la vida eterna, en su reino eterno, como recibiéndolo como nuestro Salvador. No hay otra forma para asegurar nuestro futuro eterno y el de nuestra familia, solamente recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Y también Dios nos dará nuestros familiares, nuestra familia, porque creerán también en Cristo para que también reciban vida eterna. San Juan el apóstol en su primera carta nos dice en el capítulo 5, verso 10 al 13: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que quiere vida eterna tiene que ir a donde está la vida eterna. ¿Y dónde está la vida eterna? En Jesucristo. Por lo tanto, tiene que recibir a Cristo como su Salvador, porque en Él está y Él es la vida eterna. Cuando lo recibimos, estamos recibiendo la vida eterna. Estas cosas, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que en algún momento se le ha de acabar. Pero el que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, acá en su alma, porque lo recibió como Salvador, tiene la vida eterna. Y aunque la vida temporal en el cuerpo físico se le acabe, la persona, por cuanto tiene vida eterna, sigue viviendo en el paraíso en un cuerpo angelical, porque tiene vida eterna.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Toda persona que no tiene a Cristo en su alma, que no lo ha recibido como Salvador, no tiene vida eterna. Toda persona que lo ha recibido como Salvador tiene vida eterna. Esta es la buena noticia para los creyentes en Cristo. ¿Y quiénes son las personas que tienen vida eterna? Todos nosotros, porque lo hemos recibido como nuestro Salvador. Ahora, toda persona que todavía no lo ha recibido como Salvador, pues no tiene vida eterna, pero quiere tener vida eterna. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Me preguntará usted. Yo le digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, toda persona que levante su mano para recibir a Cristo, para que Cristo le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba y le limpie con su sangre preciosa y pueda ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, toda persona que desea en esta tarde recibir a Cristo para que Cristo le dé vida eterna, lo puede hacer, puede levantar su mano y estaré orando por usted. Hay manos levantadas por esta sección y en aquella sección también. Vamos a pedirle, por favor, pasen a la frente y estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Y así Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento y nazcan en el reino de Cristo, entren al reino de Cristo y nazcan y en la vida eterna. Reciban así la vida eterna. Pueden continuar repasando todos los que desean recibir a Cristo como su Salvador. La salvación del alma es lo más importante para el ser humano, porque somos alma viviente, almas vivientes que vivimos en estos cuerpos terrenales, mortales, en los cuales nos toca vivir una temporada con un y para un propósito divino. Y el propósito divino es que usted reciba a Cristo como su Salvador y Cristo le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento y así nazca a la vida eterna, que es la más importante. Esta vida terrenal es temporal, pero la vida eterna, eso es para siempre. Esa es la que tenemos que asegurar nosotros mientras vivimos en estos cuerpos mortales. Y para ese propósito es que Dios nos ha enviado a vivir en este planeta Tierra, para que nosotros nos aseguremos en el reino de Cristo con la vida eterna. Toda persona necesita asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Él es el único que tiene ese seguro. El seguro de la vida eterna lo tiene Jesucristo y lo otorga gratuitamente a todos los que lo reciben como su Salvador. Por lo tanto, lo más importante para ustedes y para mí es la vida eterna. No hay otra cosa más importante. Vean, nacemos en esta tierra, crecemos, nos ponemos viejos y morimos.
Por lo tanto, eso no es eterno, por lo tanto, eso no es lo más importante. Obtener una profesión es muy bueno, pero cuando terminan nuestros días terrenales, se acabó la profesión, porque no la podemos llevar para el lugar donde vamos. Y el dinero, luchamos por obtener mucho dinero, y cuando morimos no lo podemos llevar al lugar donde vamos. Cuando morimos se quedan otras personas con él, familiares o el gobierno. Pero el que cree en Cristo como su Salvador, Cristo lava sus pecados con su sangre preciosa, lo limpia de todo pecado, lo perdona y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene el nuevo nacimiento. Nace y en la vida eterna, y así aseguró su futuro eterno. Por lo tanto, así como deseamos tener una vida terrenal buena, con muchas facilidades, comodidades, mucho más una vida eterna. Y el único que nos puede asegurar ese bienestar eterno es Jesucristo, nuestro Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y por consiguiente vivirá eternamente con Cristo en su reino. Y allí nos veremos con cuerpos nuevos, eternos y glorificados, viviendo con Cristo y viendo a Cristo por toda la eternidad, el cual es un deseo que todos hemos tenido, ver a Cristo. Y lo vamos a ver tan joven como cuando Él ascendió al cielo, porque Él tenía su cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado, el cuerpo de Cristo está glorificado, por lo tanto es inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad. Y todos deseamos un cuerpo como el cuerpo que Él tiene, y eso es lo que Él tiene para mí. ¿Y para quién más? Para ustedes también. Por lo tanto, la mejor decisión y la decisión más importante que un ser humano hace en la tierra no es trabajar ni obtener una profesión. La decisión más importante de la vida de todo ser humano es recibir a Cristo como su Salvador. Decisión que lo coloca en el reino de Cristo con vida eterna. Esa es la decisión más grande que ustedes han hecho en nuestras vidas. La decisión que los coloca a ustedes con vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Daremos unos segundos en lo que pasan las otras personas que vienen de camino, porque todavía Dios tiene más hijos e hijas en esta ciudad de Bogotá, los cuales todavía no han recibido a Cristo y necesitan recibir a Cristo para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado, y puedan ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan el nuevo nacimiento, porque el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios, pero el que nazca de nuevo puede entrar al reino de Dios, entra al reino de Dios. Y esto se lleva a cabo recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y pidiéndole perdón a Cristo por nuestros pecados, y Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, y somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en nosotros el nuevo nacimiento, el nacimiento a la vida eterna. Todavía continúan pasando más personas que, como ustedes, desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Ellos han hecho también la decisión más importante de sus vidas.
Por lo tanto, esperaremos unos momentos por ellos también, para que sean incluidos en esta oración que estaré haciendo con ustedes y por ustedes. ¿Por qué tantas personas pasan para recibir a Cristo como su Salvador? Porque sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Cristo dijo que Él llamaría sus ovejas por sus nombres. Él conoce el nombre de cada uno de ustedes. Él es el que les ha llamado en esta ocasión. Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, son de entre los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El buen pastor es Cristo, el rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, y esas ovejas, ¿quiénes son? Todos nosotros. Por eso hemos escuchado su voz en esta ocasión. Hoy y oirán mi voz. Ustedes estaban escuchando la voz de Cristo y le han dicho a Cristo presente: yo te recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma. Por lo tanto, ustedes son ovejas del redil del Señor, las cuales Él vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19, verso 10, y San Mateo capítulo 18, verso 11 al 14. Por lo tanto, somos ovejas que hemos sido buscados por Cristo el buen pastor, y hemos sido encontrados y hemos sido colocados en su redil. Todavía continúan pasando más personas. Es que Dios tiene muchas ovejas que le ha dado a Cristo para que Cristo les dé vida eterna. Muchas ovejas, Él tiene muchos hijos e hijas de Dios en esta ciudad y en esta nación de Colombia. Por lo tanto, el reino milenial de Cristo estará lleno de colombianos y de latinoamericanos y de todos los creyentes en Cristo de edades pasadas. Por lo tanto, en el reino de Cristo, Colombia tiene una buena representación. Somos personas que estamos comiendo el pan que descendió del cielo. Personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Todavía continúan pasando más personas que desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Y mientras veamos personas pasando, tenemos que esperar un momentito, porque así como ustedes, ellas también desean entrar al reino de Cristo. Y eso está bien. Esa es la decisión más importante que ustedes han hecho y que han hecho también los que vienen de camino y los que aún todavía están sentados pero que no han recibido a Cristo y han sentido el llamado de la voz de Cristo el buen pastor y están ahí en una lucha. Pero recuerden, la decisión más importante de vuestra vida es recibir a Cristo como vuestro Salvador. Por lo tanto, levántese y diga:
yo recibo a Cristo como mi Salvador. Yo quiero vivir eternamente. Y sé que la única forma para vivir eternamente es recibiendo a Cristo como mi Salvador. Y todos queremos vivir eternamente. Por lo tanto, esperaremos unos segundos en lo que pasan las personas que estaban con esa lucha, porque ya ustedes desde el comienzo, desde que se hizo el llamamiento, ya a medida que escuchaban el mensaje, ya tenían la decisión acá en sus almas. Pero damos unos segundos para los que ya en sus almas deseaban recibir a Cristo y deseaban tener vida eterna, pero que estaban en esa indecisión de entre levantarse e ir o quedarse sentados, pero han estado venciendo. Tenemos que vencer para poder entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Cristo en tu reino. Recuerden que es un asunto de vida o muerte. De muerte si no recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y de vida eterna si recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Todavía veo más personas que vienen de camino, por lo tanto todavía esperaremos unos momentitos, unos segundos, y luego oraremos por todos los que ya están presentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos ustedes eligieron ser salvos, eligieron a Cristo como Salvador, porque Él es el único que puede salvar nuestra alma. Todavía veo personas que están allá y están caminando. Vamos a esperar unos momentitos y ya oraremos por todos en esta ocasión. Si falta alguno más de pasar, si falta alguno más que quiere vivir eternamente y por consiguiente necesita recibir a Cristo como su Salvador, puede pasar y ya estaremos orando por todos. Todavía vienen pasando más personas. Es que todos ustedes desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Ya estamos para terminar esos segunditos que dimos. Vamos a estar todos puestos en pie y vamos a orar. Y repitan conmigo esta oración todos los que han pasado al frente, todos con nuestros rostros inclinados. Vamos a orar. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te confieso públicamente como mi Salvador. Te recibo como mi Salvador. Tú dijiste, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Señor Jesucristo, hago una confesión pública de mi fe en ti. Te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre de todo pecado. Y Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego, después que sea bautizado en agua en tu nombre, y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Quiero vivir contigo
por toda la eternidad. Te ruego me recibas en tu reino. Te recibo yo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, Señor Jesucristo, te recibo y te ruego todas estas cosas. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Por lo tanto, ustedes han obtenido la victoria por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y ahora oraré por ustedes al Padre Celestial. Inclinen vuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, traigo a ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Recíbeles en tu reino y bautízales con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Y Padre Celestial, recíbeles en tu reino. Te ruego produzcas en ellos el nuevo nacimiento y nazcan en tu reino, en y a la vida eterna. Padre, te lo ruego y te ruego también por sus familiares, por sus hogares. Te ruego también que los traigas a los pies de tu Hijo amado Jesucristo para que reciban salvación y vida eterna. Y ellos también puedan estar en tu reino eterno, viviendo junto a estas personas, sus familiares, que en esta ocasión han recibido a Cristo como su Salvador. Padre Celestial, te ruego también, cuides a estas personas todos los días de su vida terrenal, les ayude, les bendiga, les prosperes espiritualmente y materialmente también, y también les dé salud espiritual y física también. Padre Celestial, porque estas cosas las necesitamos. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les ha recibido y han sido colocados con Cristo en tu reino. Ahora ustedes me dirán, en las lecturas bíblicas que fueron citadas en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, escuchamos que Jesús dijo: id por todo el mundo, el que creyere y fuere bautizado, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya hemos creído de todo corazón en Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Salvador, pero nos falta ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros queremos recibir el don del Espíritu Santo y por consiguiente necesitamos ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En una ocasión le preguntó el eunuco a Felipe, le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque ya Felipe le había predicado y él había creído. Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes.
Y el eunuco dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe y el eunuco bajaron del carro en el cual iban y bajaron a las aguas bautismales y bautizó al eunuco. Y luego el eunuco regresó feliz, lleno de la bendición de Dios, a su país. Y ahora, por cuanto vosotros habéis creído con toda vuestra alma en Jesucristo como vuestro Salvador y lo habéis recibido de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo hoy mismo. Y pregunto si hay agua y hay bautisterios. Hay 2 bautisterios, hay ropas bautismales también. Para los caballeros a este lado y para las damas al otro lado. Allí hay lugar donde cambiarse de ropa para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como sucedió el día de Pentecostés, que como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo ese mismo día. Estamos nuevamente en tiempos apostólicos, o en tiempos como en los días de los apóstoles, en donde se predicaba el Evangelio. Ellos predicaban el Evangelio y llamaban el pueblo a recibir a Cristo, lo recibían y eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que Cristo los bautizara con Espíritu Santo y fuego y obtuvieran el nuevo nacimiento, nacieran en y a la vida eterna en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, hay agua, hay ropas bautismales y hay ministros para bautizarlos a ustedes en esta tarde, para que luego regresen felices y contentos y llenos de la bendición de Dios a vuestros hogares. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de nuestro tema, el pan que desciende del cielo, o sea, el pan de vida eterna, el cual es Jesucristo nuestro Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de la bendición de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos veremos nuevamente, ya sea en estos cuerpos mortales, en otras actividades o en el reino de Cristo, con cuerpos eternos, cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros. Y luego usted me dirá: ¿recuerda aquella ocasión en que usted predicó? En esa ocasión yo hice la decisión más importante de mi vida. Recibí a Cristo como mi Salvador. Fui bautizado en agua en su nombre. Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego y produjo en mí el nuevo nacimiento. Y ahora, vean, me ha transformado. Me dio un cuerpo nuevo. Eso es lo que Él va a hacer cuando Él complete su iglesia. Va a resucitar muertos creyentes en Él y a nosotros nos va a transformar. Todavía no nos ha transformado. Todavía yo tengo el cuerpo de carne, pero pronto Él me va a transformar y los va a transformar a ustedes también, porque eso es lo que Él ha prometido para todos los creyentes en Él. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde, y nos veremos pronto nuevamente. Dejo nuevamente con nosotros al ministro, el reverendo que está aquí presente, para que les dé alguna otra instrucción o dirección para que pasen a los lugares donde están las ropas bautismales y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde
a todos. Con nosotros el reverendo Fernando Cubillos.